El enigma del Archaeopteryx, el eslabón perdido que cambió la historia. Imagina por un momento que estás en el fondo de una laguna de aguas cristalinas, tan quietas que parecen de vidrio. La luz del sol, un sol más joven y ligeramente más tenue que el nuestro, se filtra en largas columnas doradas a través de la densidad del agua. El silencio es absoluto, roto únicamente por el remolino de diminutas partículas de caliza que flotan en suspensión como polvo de estrellas. Tus oídos, adaptados al mundo aéreo, perciben ahora el universo líquido. El lejano crujir de los caracoles primitivos desplazándose sobre el fondo fangoso. El chasquido de las mandíbulas de un pez prehistórico al atrapar su presa. De repente, la superficie, allá arriba, a 3 metros de profundidad, se rompe. No es un pez lo que ves. Es una explosión de pánico. Un torbellino de plumas negras y marrones. Un ojo desorbitado por el terror. Un pico diminuto abierto en un grito silencioso que solo produce burbujas. Garras curvadas como cuchillos de obsidiana rasgan el agua inútilmente, buscando un agarre que no existe. El animal patalea con una furia desesperada, pero sus alas, esas hermosas alas que quizás deberían permitirle surcar los cielos, solo sirven para frenar su ascenso, para enredarse en su propia desesperación. Durante un instante que se alarga hasta la eternidad, el mundo es solo burbujas plateadas y el latido aterrado de un corazón diminuto que golpea contra un pecho cubierto de plumas. Ves cómo las membranas de sus ojos se contraen por el pánico, cómo sus diminutos dientes, afilados como agujas, se muestran en una mueca de agonía. El fondo de la laguna, tu observatorio privilegiado, está sembrado de los restos de otros que no lograron salir. Pequeños huesos blanqueados por el tiempo, escamas de peces, la garra aislada de algún compañero de especie que pagó con la vida su osadía. Luego, con un último y violento espasmo, con una fuerza que solo da el terror a morir, la criatura rompe la tensión superficial. Durante una fracción de segundo, ves su silueta recortada contra el sol. Alas extendidas, cola larga como la de un lagarto, pero adornada con un abanico de plumas. Patas terminadas en garras que ya se agitan buscando el aire. La superficie del agua explota en 1000 gotas que, bajo aquella luz primigenia, son como diamantes lanzados al viento. El animal emerge tosiendo, expulsando agua de sus pulmones primitivos, mientras agita las alas con una furia que no es vuelo, sino supervivencia pura. Un chorro de agua sale despedido de su garganta mientras jadea, buscando el oxígeno que por un momento le fue negado. Se impulsa con las patas, nada torpemente y finalmente alcanza la orilla. Allí se desploma sobre las rocas calizas, temblando, agotado, vivo por milagro. ¿Qué es esta criatura? No es un pájaro, aunque tiene plumas. No es un reptil, aunque tiene dientes y garras y una cola ósea. Es algo intermedio, algo que no debería existir según las categorías que nosotros, los humanos, hemos inventado para ordenar el mundo. Es un sueño de pájaro soñado por un reptil. Un experimento de la evolución antes de que la evolución supiera bien lo que estaba haciendo. Esta es la historia del primer gran ensayo del vuelo. Esta es la historia de la criatura que desafió las reglas de su tiempo y se convirtió, sin saberlo, en el fósil más controvertido, más estudiado y más importante jamás desenterrado. Esta es la historia del Archaeopteryx. Y para entender por qué un animal de apenas medio metro de largo, del tamaño de una urraca moderna, desencadenó una revolución científica que aún hoy, 150 años después de su descubrimiento, sigue generando debates apasionados, tenemos que viajar a la Alemania del siglo XIX. Tenemos que situarnos en una cantera de piedra caliza, en un lugar llamado Solnhofen, en Baviera,
donde los trabajadores extraen losas finísimas para la industria litográfica, esas piedras que permiten imprimir láminas con una calidad exquisita. Corre el año 1861. Solo 2 años antes, un naturalista inglés llamado Charles Darwin ha publicado un libro que sacudirá los cimientos del pensamiento occidental: El origen de las especies. La idea de que las especies no son fijas, de que cambian con el tiempo, de que todas las formas de vida comparten un ancestro común, es una herejía para muchos, una posibilidad emocionante para otros. Pero lo que Darwin no tiene es una prueba irrefutable, un eslabón visible que conecte 2 grandes grupos de animales. No tiene el fósil de transición. Entonces, en una cantera de Solnhofen, un trabajador parte una losa de caliza y encuentra algo que no había visto jamás. Allí, impreso en la roca con la nitidez de una fotografía, hay un esqueleto. Un esqueleto pequeño, gráciles, con una larga cola de reptil y unas mandíbulas provistas de diminutos dientes afilados. Pero alrededor de ese esqueleto, como un aura sagrada, como una firma del destino, hay algo imposible. Plumas. Plumas perfectamente conservadas, con sus barbas y sus barbillas, con su simetría y su estructura, idénticas en su forma a las plumas de cualquier pájaro que hoy podamos ver en nuestros parques y jardines. El hallazgo llega a manos de Carl Haberlein, un médico local que, como muchos de su época, se gana un sobresueldo vendiendo fósiles a los museos y coleccionistas adinerados que visitan la región. Haberlein sabe lo que tiene entre manos, o al menos intuye que es algo extraordinario. Pone un precio: 700 libras esterlinas, una fortuna para la época. El comprador será el Museo de Historia Natural de Londres, y el responsable de la adquisición, un conservador llamado George Robert Waterhouse. Cuando el fósil llega a Londres y es examinado por los paleontólogos más eminentes de la época, el mundo científico estalla. Richard Owen, el gran anatomista, el hombre que acuñó el término dinosaurio, lo estudia con detenimiento y le da un nombre: Archaeopteryx litográfica. Archaeopteryx significa ala antigua. Litográfica hace honor a la piedra en la que fue encontrado, la misma que usan los litógrafos. Pero Owen, aunque reconoce su importancia, no acierta a ver lo que realmente es. Lo clasifica como un ave, sí, pero un ave primitiva, un pájaro con rasgos reptilianos. No conecta los puntos, no ve lo que otros verán, que este animal es la prueba viviente de que Darwin tenía razón. Y es que el Archaeopteryx es un mosaico, una quimera, un cóctel de características que la naturaleza mezcló en una sola criatura, y que los científicos desde entonces llevan 2 siglos intentando desentrañar. Empecemos por sus manos. Si pudieras, con la delicadeza de un cirujano, extender una de sus alas, verías algo que ningún pájaro moderno tiene. De la mitad del ala sobresalen 3 dedos. 3 dedos largos, delgados, perfectamente formados, completamente independientes, terminados en garras curvadas y afiladas como las de un velociraptor en miniatura. No están cubiertos de plumas. Son dedos libres, funcionales, con músculos y tendones diseñados para agarrar, para trepar, para sujetar. ¿Por qué unas garras en medio de un ala? ¿Qué sentido tiene? Durante décadas, los paleontólogos han debatido esta cuestión. Algunos pensaban que eran un vestigio inútil, un residuo evolutivo, como las muelas del juicio en los humanos o el apéndice. Pero la naturaleza no conserva estructuras complejas sin una función durante millones de años. La evolución es práctica, es económica. Si algo se mantiene, es porque sirve para algo. La respuesta, como suele ocurrir en ciencia, llegó cuando alguien se molestó en observar a los animales actuales con atención. Hay un pájaro,
el Hoatzin de Sudamérica, cuyas crías tienen garras en las alas. Las usan para trepar por los árboles antes de que les crezcan las plumas, de vuelo. Y hay un ave primitiva, el ave elefante de Madagascar, ya extinta, que también las tenía. La conclusión es inevitable. Las garras del Archaeopteryx eran sus herramientas de escalada. Imaginémoslo en su mundo. Está en el suelo, entre helechos arborescentes y cícadas, buscando insectos. De repente, un peligro. Un Compsognathus, un pequeño dinosaurio corredor, veloz como un rayo, aparece entre la maleza. El Archaeopteryx no puede volar como un pájaro moderno. Su vuelo es débil, torpe, limitado a cortas distancias, pero necesita escapar. Corre hacia el tronco más cercano, salta y clava las garras de sus alas en la corteza rugosa. Las garras de sus pies hacen lo mismo. Y así, como un escalador, como un diminuto alpinista, trepa por el tronco hacia las ramas altas, fuera del alcance de su depredador. Las garras son su seguro de vida, su salvoconducto hacia la seguridad vertical. Luego está su boca. Abre sus mandíbulas, si pudiéramos hacerlo sin dañar el fósil, y nos encontramos con una hilera de dientes. No son dientes grandes, no son colmillos imponentes, son pequeñas agujas, afiladas, cónicas, ligeramente curvadas hacia atrás. Cada diente está perfectamente colocado en un alveolo individual, como los dientes de los cocodrilos, como los dientes de muchos dinosaurios terópodos. No hay un pico córneo como el de las aves modernas. Hay una boca de reptil, una boca de depredador. ¿Para qué sirven esos dientes? Para sujetar, para atrapar presas resbaladizas, peces que brillan en las aguas someras de la laguna, lagartos veloces que corretean entre las rocas, grandes insectos con corazas duras como el hierro. Los dientes del Archaeopteryx no están diseñados para desgarrar carne en grandes pedazos. Están diseñados para atrapar y no soltar, para asegurar que la cena no escape, mientras las garras de las manos la inmovilizan. Y luego está su cola. Si alguna vez has observado un esqueleto de pájaro, habrás notado que su cola es un pequeño muñón óseo, casi insignificante, llamado pigóstilo. Es como un volante, un punto de anclaje para las plumas que forman el abanico de la cola. La cola del Archaeopteryx es completamente diferente. Es larga, muy larga para su cuerpo, formada por más de 20 vértebras que se extienden hacia atrás como la cola de un lagarto. Es una cola ósea, flexible, móvil. Pero a lo largo de toda ella, a ambos lados, crecen largas plumas simétricas, formando un doble abanico, una estructura única en la historia de la vida, un experimento que la evolución probó y luego desechó para siempre. Imagina el equilibrio que proporcionaba esa cola. Un animal que trepa y planea necesita estabilidad. Esa larga cola, con su doble hilera de plumas, actuaba como un timón, como un estabilizador, permitiéndole controlar su descenso cuando se lanzaba desde una rama. Era un invento maravilloso, pero ineficiente. Las aves modernas, con su abanico único, logran un control mucho más preciso con mucho menos peso. El Archaeopteryx pagaba un precio alto por su cola. Más peso, más energía para moverla. Pero en su mundo, en su tiempo, funcionaba. El ejemplar de Londres, el primero en ser descubierto, es el más famoso de todos. Pero no es el único. Hasta la fecha, se han encontrado 12 especímenes de Archaeopteryx, todos ellos en las canteras de Solnhofen, todos ellos en esa misma formación geológica de caliza litográfica. 12 ventanas a un mundo perdido. 12 instantáneas de una misma especie atrapadas en la roca. El ejemplar de Berlín, descubierto en 1874 o 1875, pero no descrito hasta 1884, es quizás el más bello de todos.
Su esqueleto está casi completo, y las impresiones de las plumas son de una espectacularidad sobrecogedora. Puedes ver cada pluma de las alas, cada cobertera, las largas plumas de la cola. Es como si el animal hubiera posado para un retrato y la roca hubiera guardado fielmente su imagen durante 150 millones de años. El ejemplar de Eichstätt, descubierto en 1851 o antes, aunque no reconocido como Archaeopteryx hasta mucho después, es el más pequeño. Es un juvenil, quizás una cría, lo que nos permite entender cómo crecían estos animales, cómo cambiaban con la edad. Sus dientes son más afilados, sus huesos menos osificados. Es la infancia de una especie, congelada en piedra. El ejemplar de Múnich, descubierto en 1992, es quizás el más conmovedor. Cuando lo miras, no ves un esqueleto aplastado por el peso de los sedimentos. Ves un animal en 3 dimensiones, con la cabeza girada hacia atrás, el cuello arqueado, las patas encogidas. Es la postura de la muerte, la misma que adoptan muchas aves cuando se asfixian o se envenenan. Las finísimas plumas de su cuerpo, las más pequeñas, las que cubrían su cabeza y su cuello, están impresas en la roca, como una acuarela. Los paleontólogos creen que este animal pudo haber caído al agua después de beber de ella, intoxicado por las bacterias de una floración de algas, o quizás sorprendido por una tormenta y arrastrado al fondo de la laguna, donde la falta de oxígeno impidió su descomposición y permitió que quedara para la eternidad. El ejemplar de Thermopolis, descubierto en los Estados Unidos en el 2005, es el último en unirse a la lista. Y es especialmente importante porque muestra con claridad la articulación de sus pies. Durante años hubo un debate sobre si el Archaeopteryx tenía un dedo oponible, como las aves que se posan en las ramas. El ejemplar de Thermopolis lo confirmó. Sí, su pie era como el de un pájaro, con un dedo trasero que le permitía agarrarse a las ramas con firmeza. Cada uno de estos 12 especímenes es un tesoro incalculable. Cada uno es una pieza de un puzzle que los científicos llevan siglo y medio tratando de resolver. Y gracias a ellos, hoy podemos responder a las grandes preguntas. ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su mundo? ¿De qué se alimentaba? ¿Cómo se reproducía? Y la más importante de todas, ¿podía realmente volar? Para responder a estas preguntas, tenemos que hacer lo que hacen los paleontólogos. Tenemos que convertirnos en detectives del tiempo. Tenemos que viajar al Jurásico Superior. La fecha, hace 150 millones de años. El lugar, el archipiélago de Solnhofen, en lo que hoy es el sur de Alemania. Pero el mundo de entonces no se parece en nada a la Alemania que conocemos. No hay montañas verdes, no hay ríos caudalosos, no hay bosques de hayas y robles. El paisaje es radicalmente distinto. Imagina un archipiélago subtropical, un conjunto de islas bajas y áridas, salpicadas de dunas de arena blanca, rodeadas por una laguna de aguas cálidas y extraordinariamente tranquilas. Tan tranquilas que el más mínimo movimiento en su fondo queda registrado en el sedimento, como una huella imborrable. Estas islas no tienen vegetación exuberante. Son secas, casi desérticas. La lluvia es escasa y estacional. Cuando llega el monzón, el agua cae con furia sobre las islas, erosionando las rocas, arrastrando arena, hojas, ramas y a veces los cuerpos de los animales que han muerto tierra adentro. Los cadáveres son arrastrados hasta la laguna, donde se hunden lentamente en las aguas profundas y sin oxígeno, quedando sepultados para siempre en el fango fino. La laguna en sí misma es un lugar extraño y letal. Sus aguas son hipersalinas en algunas zonas, pobres en oxígeno en las profundidades. No hay corrientes que remuevan el fondo. Es una trampa mortal para cualquier criatura
que se aventure en ella. Pero también es un paraíso para los peces y los reptiles marinos que se han adaptado a sus condiciones. En sus aguas pululan los peces. El lepidotes, con sus gruesas escamas romboidales, nadando en cardúmenes cerca de la superficie. El Aspidorhynchus, un pez alargado, con mandíbulas en forma de aguja, persiguiendo a sus presas con una velocidad asombrosa. Y en el fondo, los crustáceos y los moluscos, como los amonites, con sus conchas en espiral, arrastrándose lentamente por el fango. Pero el depredador supremo de estas aguas no es un pez. Es un reptil. Se llama Dacosaurus. Imagina un cocodrilo, pero con aletas en lugar de patas, con una cola de pez para impulsarse en el agua, con dientes aserrados como cuchillos de carnicero. El Dacosaurus puede alcanzar los 6 metros de longitud. Es el tiburón de su época, el terror de las profundidades. Si nuestro pequeño Archaeopteryx cae al agua, el Dacosaurus aparecerá de las sombras como un torpedo de escamas y dientes, y no habrá pluma que lo salve. En los cielos, nuestro protagonista no está solo. De hecho, es un volador mediocre comparado con los verdaderos amos del aire jurásico, los pterosaurios. No son pájaros, son reptiles voladores, primos lejanos de los dinosaurios, pero con una anatomía completamente adaptada al vuelo. Sus alas son membranas de piel tensadas entre un dedo hiperdesarrollado y su cuerpo. Son planeadores expertos, voladores incansables. Vemos al Rhamphorhynchus con su larga cola terminada en un diamante de piel, volando a ras del agua, rozando la superficie con su pico lleno de dientes para atrapar peces. Vemos al Pterodactylus, más grácil, con una cresta ósea en la cabeza, surcando las corrientes térmicas que ascienden desde las islas. Estos seres son los dueños del cielo. Pueden volar durante horas sin apenas esfuerzo, cubriendo grandes distancias en busca de alimento. Nuestro Archaeopteryx, con sus alas cortas y redondeadas, es un simple aprendiz, un torpe planeador en un mundo de acróbatas consumados. Y en la tierra, el peligro acecha tras cada mata de helecho, tras cada roca. El Compsognathus es el más temible. Es un pequeño dinosaurio terópodo, de no más de 1 metro de longitud, pero increíblemente rápido, increíblemente ágil. Sus patas traseras son largas y musculosas, diseñadas para la carrera. Sus dientes son pequeños pero afilados, perfectos para desgarrar la carne de pequeñas presas. El Compsognathus tiene la misma dieta que el Archaeopteryx: lagartos, insectos, pequeños vertebrados. Son competidores directos. Y cuando el hambre aprieta, un Compsognathus no dudará en convertir a un joven Archaeopteryx en su almuerzo. Pero hay más peligros. Lagartos más grandes, como el Bavarisaurus, que aunque normalmente son presas, pueden defenderse si se sienten acorralados. Y pequeños mamíferos primitivos, como el Juramaya, que salen por la noche a buscar insectos y que podrían competir por los mismos recursos. En este mundo de lagunas traicioneras, cielos competitivos y tierras infestadas de depredadores, nuestro protagonista debe sobrevivir. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su estrategia? El Archaeopteryx es un oportunista. No es un especialista. Su dieta es variada, lo que le permite adaptarse a las circunstancias. Por la mañana, cuando el sol calienta las rocas, los lagartos salen a tomar el sol. Nuestro protagonista, desde su percha en un árbol bajo, los observa con sus grandes ojos, capaces de percibir el más mínimo movimiento. Su cerebro, comparativamente grande para el tamaño de su cuerpo, procesa la información, calcula distancias, evalúa riesgos. Cuando el lagarto se confía, cuando cierra los ojos y se entrega al calor del sol, el Archaeopteryx actúa.
se deja caer desde la rama en un corto y ruidoso planeo. Sus alas, de forma redondeada, le permiten frenar la caída, controlar la dirección. Cae sobre el lagarto con las garras de las manos y los pies extendidas, como un halcón en miniatura. Las garras se clavan en el cuerpo del reptil, inmovilizándolo. Y entonces, el pico lleno de dientes asesta el mordisco final en la nuca. El lagarto deja de forcejear. La caza ha sido un éxito. En otras ocasiones, recorre las ramas de las coníferas primitivas usando sus garras para aferrarse a la corteza mientras busca insectos. Grandes libélulas con alas de más de 20 centímetros de envergadura, grillos primitivos que emiten sus cantos nupciales, escarabajos de colores brillantes con corazas duras. Los atrapa con un rápido movimiento de la cabeza, a veces mientras aún están en el aire, en un vuelo corto y explosivo. A veces, si tiene suerte, encuentra un pez muerto arrastrado por la corriente en la orilla de la laguna. Es un maná caído del cielo, una fuente de proteínas sin esfuerzo. Pero acercarse a la orilla es peligroso. Es estar a un paso del agua y de sus depredadores. Es un riesgo calculado. El Archaeopteryx observa, huele el aire, escucha. Si no percibe peligro, se acerca rápidamente, picotea la carne del pez, arranca tiras y se retira a una zona segura para comer tranquilamente. Su metabolismo es alto, como el de las aves modernas. Necesita comer con frecuencia, varias veces al día. Pasa la mayor parte de sus horas de luz buscando alimento, moviéndose constantemente, trepando, planeando, corriendo. Es una vida de esfuerzo continuo, de riesgo permanente. Pero la vida no es solo alimentarse, es también reproducirse. Y en la reproducción es donde el Archaeopteryx nos muestra otra faceta fascinante de su comportamiento. Durante mucho tiempo, los paleontólogos asumieron que los dinosaurios, y por extensión animales como el Archaeopteryx, ponían sus huevos y los abandonaban a su suerte, como hacen la mayoría de los reptiles actuales. Pero los descubrimientos de las últimas décadas han cambiado esta visión. Hoy sabemos que muchos dinosaurios cuidaban de sus nidos, protegían sus huevos, alimentaban a sus crías. Y hay evidencias que sugieren que el Archaeopteryx podría haber hecho lo mismo. Imaginemos, pues, una escena. Es primavera en el archipiélago de Solnhofen. Los monzones han pasado, el sol calienta con fuerza y la vida explota en todas partes. En una pequeña repisa rocosa, protegida del viento y de las miradas, a unos metros del suelo, una hembra de Archaeopteryx ha construido un nido. No es un nido elaborado como el de un pájaro tejedor. Es un sencillo cuenco de ramitas y barro, apenas una depresión en el suelo, pero suficiente para evitar que los huevos rueden y se pierdan. Dentro del nido, cuidadosamente dispuestos en un círculo perfecto, yacen varios huevos. Son pequeños, no más grandes que una aceituna, de cáscara dura, de un color pardo claro, con motas más oscuras que los camuflan perfectamente con el entorno. La hembra los incuba con su cuerpo, protegiéndolos del sol implacable durante el día y del fresco de la noche. Sus plumas, de un tono pardo y negro con iridiscencias metálicas, se funden con las sombras de las rocas, haciéndola casi invisible para cualquier depredador que pase por allí. Su compañero, el macho, quizás ligeramente más pequeño y con plumas más largas y vistosas en las alas, un adorno para atraer a la hembra, durante el cortejo se aventura en el bosque en busca de alimento para ambos. Es una tarea peligrosa. Debe encontrar suficiente comida para él y para su pareja, que no puede moverse del nido sin poner en riesgo los huevos. Observamos al macho mientras recorre el sotobosque. Sus grandes ojos escrutan cada rincón, sus oídos, ocultos tras las plumas de la cabeza, perciben el más mínimo sonido.
Detecta un movimiento entre la hojarasca. Se agazapa, inmóvil. Un grillo enorme, de antenas larguísimas, se acerca saltando. El Archaeopteryx espera el momento preciso. Cuando el grillo está a su alcance, lanza un zarpazo con la garra de su mano, atrapándolo contra el suelo. Un rápido picotazo y el grillo deja de moverse. El macho engulle su premio, pero no es para él. Lo almacena en su buche, un ensanchamiento del esófago que le permite transportar comida para llevárselo a la hembra. Pero la escena idílica está a punto de romperse. Mientras el macho busca más alimento, una sombra se desliza entre los helechos, a sus espaldas. Es un Compsognathus. Es más grande que él, más rápido, más fuerte. El pequeño dinosaurio ha visto al Archaeopteryx y lo acecha con la paciencia de un felino. Calcula la distancia, la dirección del viento, el momento del ataque. El Archaeopteryx, concentrado en su búsqueda, no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. Un crujido, apenas un susurro, le hace girar la cabeza. Sus ojos se encuentran con los del depredador, a solo 2 metros de distancia. No hay tiempo para el planeo. El Archaeopteryx corre, agitando las alas para ganar velocidad, saltando entre las rocas, mientras el Compsognathus lanza un zarpazo que casi le alcanza la cola. Por centímetros, por un suspiro, logra refugiarse en una grieta entre las rocas, una hendidura demasiado estrecha para su perseguidor. El Compsognathus rasca la entrada con sus garras, olisquea, pero no puede alcanzarlo. Finalmente, frustrado, se aleja en busca de una presa más fácil. El Archaeopteryx jadea, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, con el cuerpo tembloroso por la descarga de adrenalina. Ha vuelto a escapar, pero el susto no es nada comparado con lo que le espera al regresar al nido. Cuando finalmente se atreve a salir de su escondite y regresa a la repisa rocosa, el olor le alerta. Un olor acre, a humedad, a reptil, a muerte. No es el olor de su hogar. Se acerca con sigilo, pegándose a las rocas, y lo que ve le hiela la sangre. Un lagarto monitor primitivo, de casi 1 metro de largo, ha trepado por la repisa. Su piel escamosa brilla con los tonos verdes y marrones del camuflaje. Su lengua bífida olfatea el aire, saboreando el miedo. La hembra, con las alas extendidas, con la boca abierta mostrando sus diminutos dientes, silba y golpea con sus garras, intentando defender su tesoro. Es una madre desesperada, dispuesta a dar la vida por sus crías aún no nacidas. Pero es más pequeña, más débil. El lagarto, con una frialdad pasmosa, con la experiencia de 1000 batallas, la aparta de un zarpazo. Las garras del lagarto, mucho más grandes que las del Archaeopteryx, se clavan en el pecho de la hembra, desgarrando la piel, rompiendo plumas. La hembra cae de la repisa, aterrizando con un golpe sordo en el suelo, a los pies del macho oculto. Está herida, malherida. Un ala cuelga inerte, rota. La sangre empapa sus plumas. Arriba, el lagarto, sin inmutarse, introduce su enorme cabeza en el nido. Las mandíbulas se cierran sobre un huevo. Cruje. El líquido interior se derrama sobre las ramitas. El lagarto saborea y continúa. Uno tras otro, los huevos, el futuro de la pareja, el esfuerzo de semanas, desaparecen entre sus fauces. El macho, desde su escondite, lo ve todo. Ve la muerte de sus crías. Ve a su compañera moribunda. Siente el impulso de cargar, de atacar, de vengar. Pero su cerebro, ese cerebro relativamente grande, le dice que no. Cargar contra ese monstruo sería su muerte segura. Sería el final de la línea, la extinción de su pequeño linaje. El instinto de supervivencia es más fuerte que la rabia. Permanece inmóvil, en silencio, mientras su mundo se desmorona. Cuando el lagarto, saciado, se marcha lentamente,
Desapareciendo entre los helechos con su vientre lleno de promesas rotas, el macho se acerca a la hembra. Ella yace inmóvil, con los ojos abiertos, vidriosos. Un último suspiro, apenas un temblor, agita su pecho ensangrentado. Luego, la quietud. El macho se sitúa a su lado, inclina la cabeza y emite un sonido. No es un canto, no es un reclamo de apareamiento. Es algo más profundo, más primitivo. Una nota grave, sostenida, lastimera, que se pierde en la inmensidad del bosque sin obtener respuesta. Es el sonido de la pérdida. Es el sonido de la soledad. Esta pequeña tragedia, que ocurre millones de veces a lo largo de la historia de la vida, es el día a día de una especie al límite. El Archaeopteryx no es un rey, no es un depredador supremo. Es un superviviente, un animal que vive al filo de la navaja, donde cada día es una batalla, cada decisión puede ser la última. Pero entonces, ¿cómo logró la especie perdurar durante millones de años? ¿Cómo se las arregló para dejar un registro fósil que abarca al menos varios cientos de miles de años? La respuesta está en su gran ventaja evolutiva: el vuelo. La gran pregunta, la que ha obsesionado a los paleontólogos durante más de un siglo, es: ¿podía realmente volar el Archaeopteryx? Durante mucho tiempo, la opinión mayoritaria fue que no, que solo planeaba, que sus alas eran demasiado débiles, su esternón demasiado pequeño para albergar los músculos necesarios para un vuelo activo. Se pensaba que era un planeador, un animal que se lanzaba desde los árboles y se dejaba llevar por el aire, como una ardilla voladora. Pero los estudios más recientes, utilizando tecnología de punta, han cambiado radicalmente esta visión. Se han analizado las plumas del Minobenocylona, Archaeopteryx, con microscopios electrónicos. Se ha estudiado la estructura de sus huesos con tomografías computerizadas. Se han creado modelos informáticos de sus alas para simular su rendimiento aerodinámico. Y los resultados son fascinantes. Las plumas del Archaeopteryx no son simétricas, como las de los planeadores. Son asimétricas, como las de las aves que vuelan activamente. La asimetría de las plumas es crucial para el vuelo. El borde de ataque es más estrecho y rígido. El borde de salida es más ancho y flexible. Esta estructura genera sustentación y permite maniobrar en el aire. Las plumas del Archaeopteryx tienen esa asimetría. No tan pronunciada como en las aves modernas, pero sí suficiente para generar vuelo. El húmero, el hueso del ala, tiene crestas bien desarrolladas para la inserción de los músculos de vuelo. No son tan grandes como en un águila, pero son significativas. La cintura escapular, aunque no tiene un esternón con quilla como las aves, sí tiene una estructura ósea que permitía el anclaje de músculos potentes. La conclusión es clara: el Archaeopteryx podía volar. Pero no como un pájaro moderno. Su vuelo era diferente. Era un vuelo activo, pero débil. Podía batir las alas y propulsarse, pero solo durante distancias muy cortas. Su vuelo era como el de un faisán o una perdiz. Una serie de aleteos frenéticos para elevarse y escapar de un peligro, o para cruzar un claro del bosque de un árbol a otro. Era un vuelo explosivo, de máxima potencia, que consumía una enorme cantidad de energía, y que no podía mantenerse durante mucho tiempo. Sus alas no estaban diseñadas para largas travesías. No eran alas para migrar, para cubrir grandes distancias. Eran alas para la supervivencia inmediata, para, desde una rama, lanzarse en picado sobre un lagarto desprevenido y atraparlo antes de que reaccione. Para, al ser perseguido por un Compsognathus, dar un par de aletazos y alcanzar la rama baja de un árbol, fuera de su alcance. El vuelo del Archaeopteryx era su as en la manga, su arma secreta en un mundo de depredadores terrestres. Pero ser un pionero tiene un precio. Su esqueleto,
aunque más ligero que el de un reptil de su tamaño, no estaba tan neumatizado, tan hueco, como el de las aves modernas. Sus huesos tenían cavidades, sí, pero no eran tan ligeros como los de un pájaro actual. Sus músculos de vuelo, aunque presentes, no eran tan potentes. Su cerebro, aunque grande, no tenía los centros de coordinación del vuelo tan desarrollados como los de las aves. Era un primer borrador, un prototipo. La evolución estaba probando un diseño, y como todo prototipo, tenía sus limitaciones. Y esas limitaciones marcaban su vida. No podía permitirse volar innecesariamente. Cada vuelo era una inversión energética enorme. Pasaba la mayor parte del tiempo trepando, saltando, corriendo. El vuelo era un recurso de emergencia, una herramienta para situaciones límite. Esta estrategia, sin embargo, tenía una debilidad mortal. El Archaeopteryx dependía de los árboles. Necesitaba los árboles para escapar, para dormir seguro, para observar el territorio. Su vida estaba ligada a la vegetación arbórea. Y los árboles, en su mundo, no eran omnipresentes. En las islas áridas de Solnhofen, la vegetación se concentraba en zonas concretas, cerca de fuentes de agua, en las laderas más húmedas. Fuera de esas zonas, el Archaeopteryx estaba en territorio enemigo. Y luego estaba el agua. La laguna, ese paraíso de peces y reptiles, era también su mayor amenaza. El Archaeopteryx no podía nadar. Sus plumas, al mojarse, se empapaban y lo hundían. Sus alas, tan útiles en el aire, eran una trampa mortal en el agua. Caer a la laguna era, las más de las veces, una sentencia de muerte. Solo los más fuertes, los más afortunados, los que caían cerca de la orilla, lograban salir con vida. Quizás por eso tenemos tantos fósiles. Quizás por eso, de todos los animales que vivían en aquellas islas, es el Archaeopteryx el que más aparece en las losas de caliza. Porque era un animal que vivía al borde del abismo, que se aventuraba demasiado cerca del agua en busca de comida, que era arrastrado por las tormentas, que caía de los árboles y se ahogaba. La laguna de Solnhofen era su hogar y su cementerio. Y hablando de cementerios, hablemos de la muerte. No de la muerte individual, sino de la muerte de toda una especie. Porque el Archaeopteryx, como tantos otros animales prehistóricos, se extinguió. Desapareció del registro fósil hace aproximadamente 150 millones de años, y nunca más volvió a aparecer. ¿Por qué se extinguió el Archaeopteryx? No fue por un asteroide. El gran impacto que acabaría con los dinosaurios no dinosaurios, con los pterosaurios y con los reptiles marinos gigantes, no ocurriría hasta 85 millones de años después. La extinción del Archaeopteryx fue más silenciosa, más lenta, más prosaica. El mundo cambió. El archipiélago de Solnhofen, con sus lagunas hipersalinas y sus islas áridas, se transformó. El clima se volvió más húmedo. El nivel del mar subió y las lagunas se convirtieron en mar abierto. La vegetación cambió. Los bosques se densificaron. El paisaje abierto, con sus claros y sus rocas, se llenó de árboles y maleza. Y con el cambio de paisaje, cambiaron también los habitantes. Nuevos dinosaurios, más adaptados a los bosques densos, aparecieron. Nuevas aves, con vuelos más potentes y picos más versátiles, empezaron a surcar los cielos. El Archaeopteryx, tan especializado en su nicho ecológico de islas semiáridas y lagunas costeras, se quedó sin hogar. Su vuelo débil, que le bastaba para cruzar los claros del archipiélago, era insuficiente para maniobrar entre árboles densos. Sus garras, tan útiles para trepar por rocas y troncos aislados, no le servían en un bosque cerrado. Su dieta, basada en lagartos e insectos de espacios abiertos, escaseaba en la nueva vegetación. Poco a poco, generación tras generación, su población fue disminuyendo. Los que nacían eran menos, los que sobrevivían,
menos aún. Hasta que un día, un último individuo, quizás un macho viejo y solitario, dio su último planeo, trepó a su última rama y cerró los ojos para siempre. Imaginemos ese momento. No hay cataclismo, no hay explosión. Es simplemente un atardecer más en el Jurásico tardío. El sol, una bola de fuego naranja, se hunde lentamente en el horizonte, tiñendo de púrpura y rosa las nubes que se acumulan en el oeste. El viento, cálido y húmedo, agita las frondas de los helechos arborescentes. Nuestro último Archaeopteryx, un macho viejo, con las plumas desgastadas por los años, con las garras romas de tanto trepar, se posa en la rama más alta de una conífera. Abajo, el bosque se llena de sombras. Escucha los rugidos de los nuevos dinosaurios, los cantos de las nuevas aves. No reconoce esos sonidos. No son los sonidos de su juventud. Su mundo ha desaparecido. Siente un profundo cansancio, un frío que no es solo del atardecer, que le cala hasta los huesos. Sus alas ya no responden como antes. Su vista ya no es tan aguda. Ha vivido muchos años, para los estándares de su especie. Ha visto morir a su compañera. Ha visto devorar a sus crías. Ha escapado de 100 depredadores. Ha sobrevivido a 1000 tormentas. Pero ahora ya no tiene fuerzas. Emite un último reclamo. Un sonido suave, melancólico. Una nota larga y temblorosa que se pierde en la inmensidad del bosque. Es un reclamo que nadie responde, porque no hay nadie más. Es el único, el último. Luego, cierra los ojos. El viento agita sus plumas por última vez. Su cabeza se inclina lentamente hacia adelante y se deja llevar por el sueño. Un sueño profundo, eterno, del que no despertará. El mundo no se detiene. El bosque sigue susurrando. Los insectos siguen cantando. Los peces siguen saltando en la laguna. La vida continúa, indiferente, inmensa, implacable. La gran aventura del Archaeopteryx ha terminado, pero su legado no ha hecho más que empezar. 150 millones de años después, sus huesos se emergen de la roca. Y cuando los científicos de la Inglaterra victoriana los contemplan por primera vez, cuando ven esas plumas impresas en la piedra, cuando comprenden lo que tienen entre manos, el Archaeopteryx vuelve a la vida. No como un animal de carne y hueso, sino como una idea, como la prueba de que la evolución es real, como el eslabón perdido que conecta el mundo de los dinosaurios con el mundo de las aves, como el símbolo de la transformación constante de la vida. Porque en las alas del Archaeopteryx, en esos dedos con garras que sobresalen de entre las plumas, está el plano arquitectónico de todas las aves que han existido. En sus dientes, en su larga cola ósea, está el recuerdo del mundo del que venimos, un mundo de reptiles gigantes y criaturas extrañas. El Archaeopteryx es el puente, es la conexión, es la prueba tangible de que las especies no son inmutables, de que la vida cambia, se adapta, se transforma, y que de los depredadores más feroces pueden surgir con el tiempo los cantores más melodiosos. Hoy, cuando vemos un gorrión bañándose en un charco, cuando observamos una paloma en una plaza, cuando escuchamos el canto de un mirlo al atardecer, estamos viendo, de alguna manera, un eco lejano del Archaeopteryx. En cada aleteo, en cada pluma que se despliega, en cada nido que se construye, late el fantasma de aquel pequeño pionero que hace 150 millones de años se lanzó al vacío desde una rama y por primera vez en la historia de la vida surcó el aire jurásico con sus propias alas. El Archaeopteryx no fue el primer animal en volar. Los insectos llevaban millones de años haciéndolo, y los pterosaurios también. Pero fue el primero en hacerlo con plumas. Fue el primer experimento de un diseño
que acabaría dominando los cielos. Fue el primer paso de un linaje que llevaría, millones de años después, a las águilas, a los colibríes, a los pingüinos, a todas las maravillas aladas que pueblan nuestro planeta. Su extinción no fue un fracaso, fue simplemente un capítulo en la historia interminable de la vida. El Archaeopteryx cumplió su papel, fue el pionero, fue el que abrió el camino. Y cuando su tiempo terminó, otros tomaron el relevo, mejorando su diseño, perfeccionando su técnica, llevando el vuelo a cotas que él nunca pudo imaginar. Pero sin él, sin su valentía, sin su apuesta por lo imposible, quizás los cielos de hoy serían muy diferentes. Quizás no habría pájaros. Quizás el aire estaría vacío de cantos y de aleteos. Por eso, cuando los paleontólogos desentierran sus huesos, cuando los museos exhiben sus fósiles, no están mostrando un animal extinto. Están mostrando el origen de una parte esencial de nuestro mundo. Están mostrando el momento exacto en que la vida, una vez más, hizo algo nuevo, algo extraordinario, algo que cambiaría el planeta para siempre. El Archaeopteryx, el ala antigua, el dinosaurio que aprendió a volar, el pájaro que nunca olvidó sus raíces, el eslabón perdido que, al ser encontrado, nos reveló el secreto mejor guardado de la evolución, que todos estamos conectados, que todos venimos de algún lugar, que la vida es un continuo donde las fronteras entre especies, entre grupos, entre eras, son solo invenciones humanas. La próxima vez que veas un pájaro, cualquier pájaro, detente un momento. Obsérvalo con atención. Mira cómo se posa en una rama, cómo extiende sus alas, cómo se lanza al vacío. Y recuerda, estás viendo 150 millones de años de evolución. Estás viendo el legado del Archaeopteryx. Estás viendo un sueño de reptil hecho realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Jurásico, a las lagunas de Solnhofen, a la vida y muerte del animal más fascinante que jamás haya existido. Si has disfrutado de esta historia, si quieres seguir descubriendo los secretos de los gigantes del pasado, suscríbete a nuestro canal y activa la campanilla. Cada semana viajamos atrás en el tiempo para traerte las historias de las criaturas que dominaron nuestro planeta antes de que nosotros existiéramos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué animal prehistórico te gustaría que protagonizara el próximo episodio? ¿El feroz Compsognathus? ¿El rival y depredador de nuestro protagonista? ¿El gigantesco Dacosaurus? ¿El terror de las lagunas jurásicas? ¿O quizás el misterioso Rhamphorhynchus, el pterosaurio de larga cola? Tu opinión es importante para nosotros. Tus sugerencias nos guían en esta aventura paleontológica. No olvides darle like al video si te ha gustado y compartirlo con aquellos amigos, familiares o compañeros que, como tú, sienten curiosidad por el mundo perdido, por los secretos que esconden las rocas, por las historias que los fósiles nos susurran después de millones de años de silencio. Hasta la próxima, exploradores del tiempo. Que la curiosidad os acompañe siempre. Y recordad, en cada pájaro que vuela, en cada pluma que cae mecida por el viento, vive el espíritu inmortal del Archaeopteryx, el primer ala antigua, el pionero de los cielos, el eslabón perdido que cambió nuestra comprensión de la vida para siempre.